Bueno, me da mucho gusto presentar a un amigo. Lo conocí estudiamos la Biblia juntos en 2001 al 2004 en la Pontificia. Ah, el padre Carlos Alberto Santos García de Monterrey, Nuevo León, ordenado sacerdote en 2002. Actual rector del Seminario Arquidiocesano de Monterrey, recién nombrado. Hizo su licenciatura en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de México 2001 a 2004. Luego, profesor de Sagrada Escritura en la Teología Seminario de Arquidiocesano de Monterrey hasta 2013. Unos estudios en Roma, 4 años, con su doctorado en Teología Bíblica de la Pontificia Universidad Gregoriana. Su tesis, Entre el asombro y la alegría, análisis retórico bíblico de Juan 3. Luego, hay algunas publicaciones, notablemente la Universidad Pontificia de México publicó su tesis en 2019, Entre el asombro y la alegría, análisis retórico bíblico de Juan 3. Y también algunos artículos y de mención entre el reino de Dios y la ira de Dios, Cristología y soteriología en Juan 3, en Studi del Sexto Convenio RBS International Studies on Biblical and Semitical Rhetoric, Lovaina 2019. Carlos, muchas gracias por aceptar estar con nosotros y te doy el piso. ¿Dónde estás? Si me levanta la mano Carlos, porque no lo ubico en dónde está. Es que hay varios Carlos. Le voy a reactivar audio. Y si se puede, Adelante. y si se puede también la opción para compartir pantalla. ¿Sí está activa? ¿Sí está activa? Bueno. Sí. Bueno, pues muchas gracias. El padre Conrad fue mi maestro ahí en la universidad, en la primera etapa de estudios, en la licenciatura. Gracias por la invitación a él, al padre Carlos Vargas, acá, paisano acá de Linares. Padre Suazo también la invitación a la directiva para compartir ese tema de antropología bíblica. Así fue el tema que se me planteó. Es un tema amplio. En mi especialidad, que son los escritos joánicos, es un tema complejo. El cuarto evangelio es un texto eminentemente cristológico, no hay por qué negarlo, no es descubrir el hilo negro esto, es simplemente admitir algo que es evidente desde su primera página, pero hay una parte en donde la cristología toca necesariamente la soteriología. La soteriología, que es el tratado de la salvación. Y ahí es donde entra el hombre, ahí entra el ser humano. Hay una frase famosa de Bultmann donde dice que pues la revelación en el cuarto evangelio consiste en el revelador, la revelación es el revelador. Y de esa manera como que pues él resuelve el tema de cuál es la salvación en este evangelio, haciendo coincidir revelación con revelador. Y el hombre pues queda marginado, el ser humano, la humanidad, la antropología queda en un lado. Esta es una de las visiones más tradicionales. Es entrar entonces a un terreno espinoso, la antropología del cuarto evangelio, porque ha sido un área pues en cierto modo ensombrecida por esta excedencia cristológica del cuarto evangelio. Sin embargo, creo que podemos decir que la antropología es la otra cara de la cristología. Esta creo que va a ser una de las conclusiones que espero yo poder llegar a, pues, no tanto a convencerlos, sino a presentarles los argumentos de por qué es así. Voy a compartir pantalla, más que se me hace que no me deja compartir pantalla.
A ver si me da la oportunidad de compartir la pantalla. Ahí va. Muy bien, aquí está. Bien. Yo le titulé de esta manera: dualismo antropológico o dualismo ético. Algunas cuestiones soteriológicas y antropológicas del cuarto evangelio. Yo quisiera entrar al tema de la antropología, pero por la puerta de la soteriología. Porque si el tratado de la salvación nos habla de la obra de Cristo, el para qué, el fin, la meta, la salvación, que en el cuarto evangelio claramente esa es la finalidad del envío del Hijo al mundo, no para condenar al mundo, va a decir en el capítulo 3, sino para que el mundo se salve. Esta finalidad salvífica soteriológica es la que pone a la humanidad como destinataria, la pone sobre la mesa, por decirlo así. Entonces, esta puerta de entrada, olvidada por Bultmann y por otros tantos estudiosos del cuarto evangelio, que hacían coincidir la revelación simplemente con el revelador y no pues en aquello que la humanidad se ve afectada por la entrada de este logos, que es luz, que es vida en nuestra historia, en nuestro mundo. Bien, entonces lo dejo como una pregunta. Dualismo antropológico, que parece ser la visión dominante en algunos estudiosos del cuarto evangelio durante el siglo XX, y como vamos a darnos cuenta, incluso a principios del siglo XXI, hay quien todavía de una manera muy así radical defiende este dualismo antropológico del cuarto evangelio, o un dualismo ético que nos arraiga en las tradiciones sapienciales de Israel, sobre todo en aquel pasaje de los dos caminos. Mira que pongo delante de ti vida y muerte, bendición y maldición, y tendrás aquello que elijas. Este pasaje de los dos caminos y toda también la literatura sapiencial, que no es otra cosa más que una exaltación de la condición humana, de su libertad. Hay cuestiones pues antropológicas implícitas en la soteriología. Algunas preguntas para comenzar. Estas preguntas están elaboradas en base al pensamiento joánico. ¿Por qué amamos lo que amamos? ¿Por qué una persona ama una realidad y otra persona ama otra realidad? ¿Por qué amamos cosas diferentes los seres humanos? ¿Dónde radica la diferencia en que yo ame esto y tú ames lo otro? ¿Nacemos amando o más bien aprendemos a amar? Esta experiencia del amor y el preguntarnos por qué amamos lo que amamos y hacia dónde está el objeto de nuestro amor es una de las claves para entender la antropología que subyace a los escritos joánicos. ¿Por qué? Porque precisamente desde esa perspectiva está planteada la respuesta del hombre a Dios, desde su capacidad de amar. Hay varios textos que terminan en esta conclusión y que paradójicamente parecen presentarnos esta realidad dualista, pero vamos a tratar de irlos un poquito deshaciendo y profundizándolos desde otra perspectiva, porque yo percibo en lo que pude también en la investigación doctoral, pues conocer que hacía falta sumergirse más en las tradiciones del Antiguo Testamento para captar de dónde tomaba Juan su lenguaje, su teología, su pensamiento. Aquí hay unos textos: porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estamos en el capítulo 12, es el final del ministerio público de Jesús. Es esta parte conclusiva en donde el narrador, la voz narrativa, nos presenta la síntesis de todo el ministerio público y aquí nos brinda la explicación del rechazo. El rechazo es una cuestión de amor, de amar más una cosa que otra. Es curioso que, por ejemplo, la traducción de la Biblia de Jerusalén dice: prefirieron la gloria de los hombres. Pues traductore, traditore, ahí es donde el traductor es un auténtico traidor.
porque el verbo agapao pues tiene una fuerza distinta. No es que el hombre prefiera, es cuestión de amor. ¿Por qué amas esto y no lo otro? La conclusión es que amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Parece ser no entonces cuestión de un determinismo antropológico, sino más bien de una respuesta que se orienta hacia otra realidad, que sustituye a Dios por otra realidad, la propia gloria. Ese final de la primera carta de Juan, que siempre le ha resultado enigmático a los exégetas, queridos, cuídense de los ídolos, así termina la primera carta de Juan, y en el método histórico crítico dicen, bueno, pues es que ahí pues hay alguno le puso una recomendación al final, un añadido, pero si lo vemos desde esta perspectiva de el objeto de nuestro amor, de no cambiar a Dios por otra realidad, pues entendemos que la recomendación de cuidarse de los ídolos es un llamado a esto que precisamente el cuarto evangelio presenta como conclusión, que se puede sustituir el amor a Dios por otra realidad, en este caso por la propia gloria, la vanidad, el orgullo. Pero he conocido que ustedes no tienen el amor de Dios en sí mismos. Es el final de aquella polémica en torno al milagro realizado en sábado, el milagro del paralítico junto a la piscina, en donde Jesús hace una referencia a las obras de su Padre como obras de vida. Mi Padre trabaja siempre. Un Dios que trabaja en favor de la vida, y que quien entiende que este es un Dios en favor de la vida, entendería las obras del Hijo, entendería la lógica del amor de Dios, que es un amor que no se detiene. Pero puesto que ese amor no habita, puesto que no hay esta también afinidad en el amor, pues es lógico que haya ese rechazo, ese no reconocimiento, o en el lenguaje juánico, esa falta de fe. No creen en el Hijo, pero no creen porque hay un amor que no existe en ellos. Si Dios fuera su Padre, entonces me amarían. El que comprende esta lógica entonces de el amor como el distintivo, el sello de la paternidad divina, entendería entonces el quehacer del Hijo, porque el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Pero puesto que ustedes tratan de apedrearme, ustedes tratan de matarme, sus obras revelan otra lógica. Aquí es donde vamos a llegar a uno de los puntos más fuertes que, pues, en estas exégesis dualistas antropológicas del cuarto evangelio se omite o no se profundiza lo suficiente. Las obras como reveladoras, las obras que revelan el ser. Juan no era tomista, ¿verdad? Pero pues operari sequitur esse. Aprendimos en filosofía, el obrar sigue al ser. Una manifestación que se da en las obras, y que esas obras revelan lo que hay en el hombre. Una realidad entonces que pues ciertamente nos pone a pensar si existe una predeterminación, si existe una condición fija en el ser humano antes de su actuar, si realmente nos encontramos predeterminados o existe una posibilidad de movimiento. Les pongo este artículo, es un artículo muy, muy reciente, es del 2014. Este biblista norteamericano, invitado hace poco al Pontificio Instituto Bíblico, en esta jornada de estudios en honor del padre Luis Alonso Shekel sobre los temas de la metáfora nupcial, de la analogía nupcial en la Biblia. Fue invitado a Atwich, que es especialista en el cuarto evangelio, a dar una conferencia sobre las bodas de Caná. Bueno, él tiene este artículo en donde pues retoma esta polémica antigua del cuarto evangelio, la soberanía divina y la responsabilidad humana en el cuarto evangelio. Estos dos temas que son como si fuera una oposición. Podemos resaltar hasta tal punto la soberanía de Dios que no dejamos espacio
a la libertad y a la responsabilidad humana. El Evangelio de Juan parece estar en medio de esta realidad y subrayar tanto la soberanía del Hijo que parece que el ser humano ya está predeterminado, está fijado, como dice un autor que vamos a ver a continuación. Lo interesante de este artículo, que está publicado en una miscelánea, es que pertenece a una colección de estudios apocalípticos. Y uno podría preguntarse, ¿qué hace un artículo de antropología del cuarto evangelio en un libro de apocalíptica? Bueno, pues aquí es interesante considerar que la apocalíptica pues tiene toda esta raíz un poco determinista de tiempos, de etapas, el determinismo histórico, el plan de Dios, el proyecto de Dios que se cumple, toda esta cuestión de tiempos, etapas. Entonces, la antropología de la apocalíptica es una antropología que también tiende al determinismo o en el lenguaje teológico a la predestinación. Sabemos que determinismo y predestinación para nosotros pues atentan contra lo que después de la vida es una de las cualidades o de los valores fundamentales de la condición humana, que es la libertad de opción. No hay que olvidar, porque esto es una de las cosas también que a veces pues nos podemos quedar con los clichés, con los lugares comunes. La apocalíptica es la hija de la profecía, pues no necesariamente y no totalmente. Sabemos ya por los estudios más recientes en el siglo XX que la apocalíptica judía y también nuestra apocalíptica cristiana tiene mucho de sapiencial. Hay un origen sapiencial en pues los números, en la visión del hombre, de la historia, en la pues el énfasis en el conocimiento, en la sabiduría, en el discernimiento también de los acontecimientos. ¿Dónde está lo antropológico de este artículo? Lo antropológico de este artículo está en esta temática sobre el espacio que el hombre puede encontrar en este plan de Dios. Un plan que le da opción o que ya lo tiene destinado a la condenación, destinado al rechazo. Esta manera en la que el hombre se incorpora y hace suyo este plan y este proyecto de Dios. ¿Por qué la apocalíptica pone en juego cuestiones antropológicas? Ustedes saben bien que la apocalíptica es una literatura, pues, de conflicto, de crisis, mejor dicho. Es una literatura que nace en momentos de crisis y que una de sus condiciones es la ruptura fruto de una crisis histórica, política, militar, económica. Y estas rupturas históricas generalmente, y aquí creo que tenemos una veta de reflexión para lo que estamos viviendo con la pandemia, generalmente las rupturas históricas conllevan rupturas antropológicas. Descubrir que lo que está en juego no es un modelo económico, no es un sistema político. En el fondo, lo que está en juego en una ruptura histórica es una concepción del ser humano. Una concepción del ser humano que trata de cambiar, que trata de imponerse otra visión, otro modelo antropológico, un modelo en donde ya ahora, miren, tiene que haber un salario básico universal, porque esto de ir a trabajar es insostenible. Mejor que los mantenga el Estado, que haya un salario básico universal y que solo unos cuantos tengan acceso al trabajo. Propuesta del Foro Mundial Económico de Davos. En el fondo hay un modelo antropológico que le quita algo que en la Biblia es fundamental para el ser humano, el trabajo. Mi Padre trabaja siempre, yo trabajo siempre. Hay en la Biblia también toda una reflexión teológica, antropológica sobre el trabajo en la existencia humana. Entonces, estas rupturas históricas, que son las que dan origen a los apocalipsis, muchas veces van acompañadas por debajo del agua
de rupturas antropológicas, de otros modelos antropológicos que se imponen, pues, cortesía de los poderosos, cortesía de quienes se presentan como príncipes de este mundo, como principios de este mundo, término que utiliza el Cuarto Evangelio para hablar de nuestra historia. Hay en el Evangelio de Juan, aunque Attridge, voy a volver sobre Attridge al final, empiezo y termino con él. Hay, sin embargo, en el Evangelio de Juan algunos textos problemáticos. Es decir, ciertamente, pues por teología, por formación, nosotros defendemos la libertad del hombre, del ser humano. Rechazamos cualquier tipo de pensamiento de predestinación o predeterminación. Pero no seríamos ciegos si no reconociéramos que el Cuarto Evangelio tiene algunos textos pues incómodos. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ya les he dicho que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Ustedes de abajo, yo de arriba. Ustedes de este mundo, yo no de este mundo. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Ahí ya una división muy clara. Eres de Dios, no eres de Dios, y en consecuencia, pues vendrá la escucha, la apertura, la disposición a creer la fe. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Como que el Hijo al venir a este mundo ya tenía un rebaño preparado. Ya tenía un rebaño preparado que ya estaba destinado a escucharlo. Ya había otros irredentos que no pertenecían a su rebaño y estaban destinados a no escucharlo. Así pensó en su momento Barrett. Así también, aunque no se decidía porque se lo impedía su filosofía existencialista, Bultmann, pero estos textos presentan este aspecto incómodo en donde parece que ya está predeterminada la condición del ser humano, que no hay una opción por realizar, no hay un espacio para la libertad. Esto es lo que algunos estudiosos le llaman fixed origins, los orígenes fijos, algo que en la antigüedad era parte del pensamiento ambiental, del pensamiento helénico. Existía esta especie de teoría sobre los orígenes fijos del ser humano, de la humanidad. Les decía que pues esto no es pensamiento tan antiguo, ¿verdad? Es decir, no es a veces ya hablar en el 2021 de Bultmann o hablar de Dodd o hablar de Odeberg, estos exégetas del Cuarto Evangelio de los años 30, 40, 50, es hablar de época prehistórica, pero no. Hay ciertos estudiosos recientes que han seguido ciertas líneas que pues no son cosas del pasado, sino son muy actuales. Está esta tesis doctoral de es un norteamericano, Nacidos de Arriba, la antropología del Cuarto Evangelio. Y este autor interpreta el Evangelio de Juan de acuerdo a esta teoría de los orígenes fijos en la antigüedad. Estamos ante un mundo que presenta niveles, que presenta una pirámide en donde pues no hay cierta movilidad entre clases sociales. Recordemos todo lo que era la visión sobre la esclavitud, sobre la libertad en el mundo y en la cultura antigua. Este autor, Trumbauer, va a partir desde el mismo prólogo como su fundamento. Él dice, ya desde el prólogo está bien claro. Ya desde el prólogo está bien claro que existen dos tipos de seres humanos. Hay seres humanos nacidos de Dios y hay seres humanos que no han nacido de Dios. Esto
es muy importante entenderlo a la manera en cómo ellos lo presenta este autor y otros, porque aquí vamos a entrar a lo que Segala le va a llamar el dualismo precedente o el dualismo consecuente. Hay un dualismo precedente, pero hay un dualismo consecuente. El Evangelio de Juan evidentemente tiene una beta dualista, pero es de un dualismo consecuente, no tanto antecedente o precedente. Yo lo pongo con una pregunta. ¿Creyeron, esa frase, creyeron en el Hijo y llegaron a ser hijos de Dios porque no nacieron de la carne ni de la sangre, sino nacieron de Dios? Bueno, estos hombres que ¿creyeron porque habían nacido de Dios o porque creyeron nacieron de Dios? Ojo, la pregunta no es ociosa, porque de acuerdo a Trumbauer y a algunos otros con él, creyeron porque ya habían nacido de Dios, porque ya tenían, como le va Tertuliano a reclamar o a criticar a los valentinianos. Recordemos que Heracleón es el primer comentador del cuarto evangelio. Heracleón es un gnóstico valentiniano que ya desde el siglo II, desde la mitad del siglo II, comenta el cuarto evangelio. Bueno, Tertuliano, en esta obra de Carne Christi, escribiendo contra los valentinianos, va a poner en evidencia esto que ellos sostienen sobre el mito de ser una estirpe espiritual elegida, que es precisamente lo anterior, porque yo ya pertenezco a esta estirpe, porque yo ya estoy predestinado a esto, es que yo puedo tener fe. Tú estás ya destinado a la oscuridad, estás destinado a la ira de Dios. Según este autor, todo el Evangelio de Juan va a manifestar esta preocupación por dividir, por determinar dos tipos de humanidad. Aquí, una de las ideas claves es que no hay tránsito, no hay movimiento entre los dos ámbitos. En pocas palabras, no hay metanoia. Y al no haber metanoia, al no haber conversión, ya hay predestinación. Acuérdense que el cuarto evangelio no tiene la palabra metanoia, metanoeo. No existe ese concepto. Segala lo va a comentar en un artículo que ahorita les voy a presentar, pero eso tiene una solución. Fíjense esta afirmación que se avienta Trumbauer, esta es hasta de sentido común, ¿verdad? En el cuarto evangelio, las personas son lo que son y no pueden cambiar. Tú no puedes cambiar, tú te vas a quedar así, igual. Fíjense, esto nos hace descubrir cómo pues el cristianismo es la raíz hasta de nuestra concepción de la dignidad humana, de los derechos humanos, del reconocimiento de la libertad, al grado que no se necesita ser cristiano ni mucho menos biblista para captar que esta afirmación de Trumbauer es pues descabellada, ¿verdad? Las personas no cambian y no pueden cambiar, dice así. Y está en una tesis doctoral publicada en Tubinga. Bien, en esto lo que hace Trumbauer es tomar lo que ya habían percibido de incómodo en el cuarto evangelio, autores clásicos como Bultmann, como Barrett. Esta frase de Bultmann, lo que el hombre en realidad es y lo que siempre ha sido. Bultmann dice, cuando el ser humano se encuentra con Cristo, cuando el ser humano se encuentra frente a la luz, sale, perdón, otra vez la redundancia, sale a la luz lo que eres. Sale a la luz lo que realmente eres. Hasta ahí no hay problema. El problema es la siguiente frase de Bultmann, lo que él siempre ha sido. Tú ya lo eras desde antes. Esto que Bultmann trata de salvar cuando en la cita de su comentario dice después, pero que hasta ese momento se manifiesta, como que diciendo, pues tú no lo sabías, ¿verdad? Tú no lo sabías que eras esto, pero hasta aquí te diste cuenta que lo eras, pero ya lo habías sido desde siempre.
Y estos pensamientos predestinacionistas, ustedes todos tenemos que ser así conscientes de que siempre han seducido a la humanidad. Es más fácil pensar que todo está fijo a que tenemos que decidir. Como diría ese autor, la difícil libertad. Es más fácil pensar que hay un plan y que ya está bien estipulado a echarte la tarea de optar, de discernir, de decidir, de equivocarte y de volver a hacerlo. La afirmación de Barrett es más fuerte: predestinación e inevitabilidad. Dice, cuando habla de estos grupos, los de arriba, los de abajo, la luz, las tinieblas, dice, los dos grupos aparentan existir o parecen existir antes de que sean confrontados con Cristo mismo. Fíjense la afirmación tan grave. Ya existe una humanidad dividida antes de Cristo. Lo único que Él viene a hacer es a manifestar esa división. No es que la presencia de Cristo cree la división, que sería la recta interpretación del cuarto evangelio. La presencia del Hijo produce un juicio. Produce un juicio en automático. ¿Por qué? Porque tienes que optar ante Él. Tienes que tomar una decisión. Y por eso se produce automáticamente un juicio. No, Barrett dice, ya desde antes la división está realizada. Entonces, pues, ¿para qué necesitamos a Jesús? La verdad, o sea, pues, ¿qué clase de revelación, de juicio se manifiesta si ya desde antes la humanidad está bien clasificada en el grupo de los salvados y de los irredentos? Esto nos pone delante de la cuestión antropológica esencial, de por qué este es un tema antropológico, porque nos pone delante, de acuerdo al pensamiento de estos autores, que en el Evangelio de Juan en realidad no existiría el libre albedrío, no existe en su pensamiento. Entonces, estos autores, pues, aunque son, pues, uno es protestante, el otro es anglicano, pues, lo afirman con esa tranquilidad sin saber que, pues, no solamente estás tirando el agua sucia, se te está yendo el niño también con todo esto, pero pues parece más bien ser un accidente de la tradición joánica. Siguiendo con esta teoría, este autor, le dedico un poquito a él porque pues el propósito de esta ponencia es deshacer esto, es de alguna manera invertir la visión de estos autores. Según Trumbauer, en el resto del Evangelio va a manifestarse este esquema dualista, fijo, determinista. El caso de Natanael es un ejemplo paradigmático. ¿Por qué? Porque esa frase, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, ese conocimiento que Cristo tiene de las personas, un conocimiento previo que se traduce en el pensamiento de estos autores ya en una prefijación de parte del mismo Cristo. Los personajes del cuarto evangelio son personajes ya fijados. Si ustedes se fijan, hay mucha literatura sobre los personajes del cuarto evangelio y muchos de esos autores caen en esa trampa, en la trampa de pues ya clasificar los personajes joánicos. Y uno de los que más problemas genera siempre es Nicodemo. Bueno, que si sí, que si no, que si dónde lo clasifico, creyente, no, ambiguo, no. A ver, es que la trampa está en querer dividir, en no darte cuenta que hay un proceso, que se puede ir hacia la luz y que ese camino hacia la luz, pues es un camino existencial, es un camino que no se da en un solo instante, sino que se da a lo largo de una vida. Dice este autor, el conocimiento que Jesús tiene de lo que hay en un ser humano es un tema recurrente del cuarto evangelio y está muy atado, muy ligado a lo que es la rigidez, fixedness de los personajes joánicos. Fíjense aquí ya él pone sus rieles y ya
se dedica simplemente a leer el Evangelio desde esta perspectiva sin entrar en un auténtico debate. Entonces, el Jesús joánico sabe que cada persona tiene un origen fijo y que pues ni modo, pues pobrecito, estoy hablando contigo, pobrecita, estoy hablando contigo, pero pues yo sé que tú no vas a cambiar. Te digo que es necesario nacer de lo alto, que es necesario nacer del agua y del espíritu, pero pues yo ya sé que tú no puedes. Pues es realmente una crueldad en el fondo. La interpretación que este autor le da al nacimiento de lo alto, al nacimiento de nuevo, es un reflejo de esta visión. Y ahí él, pues, se evidencia en su falta de rigor metodológico, porque recordemos que este adverbio griego, anothen, es un adverbio local y temporal. Es uno de los conceptos que yo diría que son intraducibles a cualquier lengua. Intraducibles a cualquier lengua porque no existe en una lengua un concepto que capte los dos matices. Es el eterno problema de que si pongo nacer de nuevo o nacer de lo alto, porque tengo que tomar una opción en español, en inglés, en francés, en alemán, pero en griego pues no hay ese problema. Es también la palabra pneuma, otro de los términos intraducibles. ¿Cuándo lo debo de traducir como viento? ¿Cuándo lo debo traducir como espíritu? Y que el Evangelio de Juan disfruta al presentarlo en algunos casos de esa manera polisémica. Digo que este autor se evidencia porque no le da espacio a el adverbio en su matiz temporal, de nuevo, sino solamente privilegia el matiz local, de lo alto. ¿Y por qué eso lo evidencia? Porque al decir de lo alto, ya estoy dividiendo planos, de arriba, de abajo, la luz, las tinieblas, etc. Pero al decir de nuevo, estoy abriendo otra posibilidad. Estoy abriendo que es posible un cambio. Es posible nacer de nuevo. Esto quiere decir entonces que no estoy determinado, que es posible ese cambio. Y lo que lo va a explicar, como Attridge nos va a decir al final, es precisamente la acción del espíritu. No lo puede explicar la carne. La carne determina, te determina en un color de piel, te determina en una raza, te determina en una genética. Ahí sí, pues ya no hay vuelta de hoja, pero aquí se está hablando de la acción de un espíritu que hace nacer. Entonces, sí hay metanoia, sí hay cambio. Hay un cambio, pero está con otro lenguaje, con otra simbología. Entonces, Trumbauer va a decir, pues es que Nicodemo en realidad no puede creer en Jesús, ni va a creer nunca en Jesús. Fíjense la afirmación, el autor no está haciéndole una oferta a Nicodemo, es decir, no le está invitando a nada, simplemente le está describiendo el estado de la cuestión. Tú estás amolado y ni modo, te quedas amolado, así es tu realidad. Entonces, pues bueno, suena descabellado, pero pues está publicada en Tubinga, ¿eh? Entonces, este estado de las cosas nos muestran cómo la lectura joánica se puede radicalizar. Hay una parte de exégesis joánica que no suelta esta interpretación, pues que tiene sus precedentes en Bultmann, en Barrett con ese comentario, aunque después se orienta para otro lado. Esto quiere decir entonces que para poder ver el reino de Dios hay que pertenecer a una determinada categoría de personas que existe incluso antes de su venida. No es que el encuentro con Cristo produzca esa división, que si lo decimos también, si abrimos un poco el ámbito, la visión, es algo que encontramos en la tradición sinóptica. He venido a traer división, dice, el padre contra el hijo, la madre contra la hija. Estas
conflictos verticales, generacionales, que nos dicen que pues fue causa de división, pero fue causa de división consecuente, no es una división precedente. Entonces, ahí es donde está el punto, pero Segala nos lo va a explicar más claramente. Ahora, pues todo esto tiene que tener un origen, todo esto tiene que tener algún tipo de paralelo. Ustedes saben que en los estudios bíblicos, siempre una manera de ir como que fundamentando más ciertas interpretaciones es encontrar otro texto, un paralelo de la época, del ambiente, que comparta este mismo pensamiento. Y en este caso, en este tipo de temas, para Juan, pues ha sido Qumran. Esta visión predeterminista, predestinacionista del cuarto evangelio ha caminado de la mano con lo que fue pues el estudio comparativo de los textos de Qumran y el cuarto evangelio. Aquí hay un texto clásico, de Charles Ward, de 1972, que pues después ya ha sido revisado críticamente. Charles Ward va a hacer esta comparación, va a ver los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas, va a encontrar este lenguaje y pues va a ir llegando a una conclusión que pues es muy fuerte y muy temeraria. Dice ahí, después de que se ha dado cuenta de todas las disimilaridades, es decir, de todas las diferencias en la perspectiva teológica, nosotros nos podemos preguntar si acaso en el ámbito, en el reino del simbolismo y de la mitología, existe entre Juan y la regla de Qumran una relación subyacente de un marco conceptual y de expresiones literarias. Esta afirmación la quise poner tal cual porque fíjense cómo Charles Ward dice al principio que hay una diferencia teológica de perspectiva muy clara. Es decir, la perspectiva teológica del cuarto evangelio y la perspectiva teológica de la regla de Qumran pues es distinta por el simple y evidente hecho de que está Cristo en medio, está Jesús en medio. Ya desde ahí la teología va a ser diversa. Lo curioso de esto es que Charles Ward no solamente reconoce la diferencia teológica, reconoce la diferencia teológica, pero se atreve a poner pues que hay una relación genética entre ambos pensamientos. Dice, hay diferencias teológicas, pero hay similitudes simbólico-literarias. Bueno, pero ¿qué no un simbolismo tiene que responder a una concepción teológica subyacente? Creo que es lógico que un simbolismo, que una elaboración literaria tiene un marco teológico de referencia, una perspectiva teológica de referencia. Podemos estar usando el mismo símbolo, pero la perspectiva teológica de fondo es distinta. Ahí es donde a mí se me hace que él solito se mete el pie. Dice, nosotros debemos de pensar que esta oposición dualística entre la luz y las tinieblas, dice, no se desarrollaron independientes, o sea, de manera independiente, sino que hay una cierta dependencia, hay algo que acentúa la dependencia de Juan sobre la regla de Qumran. Híjole, aquí es donde ya la afirmación se vuelve muy, muy fuerte porque estás poniendo una relación de origen, una relación de dependencia literaria entre Juan y Qumran, cuando sabemos que a veces las influencias son un poquito más líquidas, son influencias ambientales, influencias de experiencia religiosa del ambiente. La dependencia es la única explicación. ¿No habría otra explicación? Bueno, yo aquí les iba a proponer leer algo que tenía preparado sobre la intertextualidad de este texto de Juan 3, 19, 21, pero tengo el documento PDF, se los puedo enviar. Es un extracto de mi tesis, en donde
vemos otras explicaciones y posibilidades. Hay toda una gama de textos en el Antiguo Testamento que hablan de ese camino hacia la luz. Levántate, hija de Sión, brilla la luz sobre ti. Vengan, vayamos, caminemos a la luz del Señor. Si analizamos el léxico semánticamente, vamos a encontrar que estos textos de Isaías están muy cercanos al vocabulario que utiliza el Evangelio de Juan. Entonces, ¿qué no será más bien que tanto Juan como Qumrán están bebiendo del Antiguo Testamento? Y no tanto que Juan está bebiendo y dependiendo de Qumrán. Esa es otra explicación que pues suena más lógica y no es tan difícil de demostrar como esta de Charlesworth. Bien, les decía que esta visión tradicional que creció de la mano de esta interpretación dualista y predestinacionista del cuarto evangelio fue poco a poco revisada críticamente. Críticamente hay varios autores. Hay un alemán, Jörg Frey, que escribe un libro sobre escatología del cuarto evangelio, a mi parecer la mejor escatología, la más exhaustiva. Y el otro es Segala, que vamos a ver ahorita, y está este otro autor, Aune, que tiene este artículo del 2003, fíjense, muy reciente, y ahí va a ir directamente 30 años después a hacer un análisis y una crítica a Charlesworth y a toda esta línea exegética. El artículo se llama Dualismo en el cuarto evangelio y en los rollos del mar muerto. Un ajuste del problema, vamos a retomar este problema porque podemos quedarnos con estos clichés de que Juan y Qumrán ahí van de la mano. Una de sus conclusiones es esa frase que está ahí, dice, explicar las similitudes en términos genéticos es como dijo Charlesworth, es decir, términos de dependencia, se continúa probando como algo muy elusivo. Es decir, no podemos afirmar una dependencia literaria, es muy difícil en el nivel de exégesis bíblica para poder demostrar la dependencia literaria de dos textos de contextos tan diferentes, necesitas muchos elementos. Puedes hablar de influencias, de ambiente, pero dependencia, híjole, si la dependencia de Juan con los sinópticos es difícil y es tema discutido, imagínense una dependencia de Juan respecto a Qumrán. Bien, Aune va a poner el dedo en la llaga de esto que Trumbauer subrayó fuertemente, el origen fijo. Dice, es verdad, no podemos negar que el cuarto evangelio procede de manera antitética. Le gustan mucho las antítesis, pero también le gustaban a los salmistas. El día y la noche, la luz y las tinieblas. Cuando salgo, cuando entro, cuando me acuesto y cuando me levanto. A ver, las antítesis son formas en las que también habla el hebreo. Son formas literarias. Dice, bueno, hay realidades antitéticas descritas de manera simbólica, pero son incomunicables. Es decir, no hay tránsito entre ellas, no hay comunicación. Es decir, están predeterminadas y fijadas. El mundo que rechaza a Jesús, esta es una afirmación que yo parafraseo, el mundo que rechaza a Jesús es el mismo mundo que Dios ama. Es el mundo al que el Hijo ha sido enviado como Salvador. Es decir, este mundo, este cosmos, que también es un término muy especial en el cuarto evangelio, demuestra esta, pues, dualidad, no demuestra una predeterminación. Es un mundo amado, es un mundo al que ha sido enviado, pero también es un mundo que puede odiar, que puede rechazar. Existe un príncipe de este mundo, es innegable, pero ese príncipe está derrotado. Si está derrotado, es que se entró a su territorio.
se entró a su territorio para despojarlo. Acuérdense, aquí es donde se tocan a un nivel más profundo las tradiciones evangélicas. Si alguien expulsa a estos demonios es porque es más fuerte que él, dice. El que llega y despoja al dueño de la casa. Ahí encontramos que pues existe una comunicación que ha iniciado el Hijo. Él es el que ha abierto este tránsito, por decirlo así, este tránsito mediante el cual el mundo sale de las tinieblas. Dice esta pregunta que es soteriológica. Nosotros tenemos que preguntarnos cuando hablamos de la cristología, hablamos de esta simbología de la venida, de la luz, de las tinieblas, tenemos que preguntarnos cómo la humanidad está afectada por este dualismo, por esta teología dualista modificada del cuarto evangelio. La teoría de Aune es que sí, hay un dualismo en el cuarto evangelio, pero este dualismo es un dualismo modificado, porque no es un dualismo como el que encontramos en ciertas obras del ambiente, del entorno, en donde la humanidad no es afectada por la presencia del Salvador. Eso que decía Trumbauer, Jesús no está invitándole a nada a Nicodemo, porque en realidad Nicodemo no puede cambiar. Dice, este lenguaje dualista de la conversión está presente en toda la predicación cristiana primitiva. Ahí hay unos textos de Pablo en donde el mismo Pablo habla de la luz que ha brillado sobre nosotros, aquel que te dice levántate, resplandece. Ya no somos de las tinieblas, hermanos, somos de la luz. Y nadie acusa a Pablo de ser de Qumran, nadie acusa a Pablo de ser miembro de esta comunidad. Es que todo debe de venir del Antiguo Testamento. Este esquema de luz y tinieblas es el esquema del Génesis, es el esquema de la creación, en donde la acción salvífica primigenia de Dios es presentada en términos de luz y de oscuridad, pero una oscuridad que no es fatalidad, que no es rígida. Dice, si el dualismo joánico no se encuentra como tal en el judaísmo precristiano, no se encuentra en el judaísmo precristiano, sí se encuentra en el cristianismo prejoánico, es decir, en Pablo. Podemos encontrar en las mismas cartas de Pablo una elaboración que utiliza este esquema sin tener que por eso unirlo a un pensamiento que tiene, como decía el mismo Charles Ward, como el mismo Charles Ward reconocía, otra perspectiva teológica. Quiero, antes de ver el otro artículo de Segala, ya empezar a concluir. Está este artículo de Segala, que fíjense, es un artículo antiguo, es de 1968, la fe como opción fundamental, en Isaías y en Juan. Y Segala ahí, sin que sea su intención, después va a hablar de predestinación y de dualismo en un artículo pues casi de 35 años después. Segala pone esta cuestión sobre la mesa que habíamos mencionado de la ausencia de la metanoia en el cuarto evangelio. Y esta ausencia de la metanoia puede hacernos pensar que no hay conversión, que no hay tránsito, no hay movimiento. Entonces, pone una pregunta que ya la habíamos nosotros hecho respecto a, por ejemplo, el nacimiento de los hijos de Dios. ¿Por qué eran hijos de Dios? ¿Creyeron o porque creyeron se hicieron hijos de Dios? Dice él, la fe debe de identificarse con la conversión o la conversión precede la fe. Lo presenta como pregunta. Comentando Juan 19, 3, 21, tal parece que la conversión debe preceder a la fe y que la conversión consiste en reconocer que se es ciego, es decir, pecador, dejando que las propias obras malvadas vengan a ser iluminadas por la luz de la revelación.
Sin embargo, hay quienes desean permanecer tranquilamente en el mal, no desean ser molestados, no desean ser concientizados del mal que hacen. Segala habla de un movimiento que el hombre hace en su encuentro con Cristo, un movimiento de reconocimiento y de decisión, tanto para quedarte donde estás como para salir de donde estás. Alguien podría decir, oye, eso es voluntarismo, eso es pelagianismo. No, eso antecede después del encuentro. No es precedente, es consecuente. Dice Segala, esto puede suceder solo si el hombre, si el ser humano está disponible, abierto a hacer la voluntad de Dios y, por lo tanto, a decidirse por la fe. Fíjense cómo aquí hay unos postulados antropológicos, una humanidad que es dispuesta, abierta. Nacemos amando o aprendemos a amar. ¿Por qué yo amo esto y tú amas otra cosa? Somos disponibilidad para el amor, somos apertura para el amor. Entonces, pues es otra la perspectiva, es esta sutileza joánica que de repente nos puede guiar a la vertiente equivocada. En Juan existe una división en la humanidad, pero esta división es fruto de la opción fundamental. Fíjense, esta es una característica morfológica interesante. Acuérdense que Juan no utiliza pistis, no utiliza el sustantivo, utiliza el verbo, pisteuo. Ya desde ahí hay algo, porque utiliza el verbo, utiliza la acción, no el sustantivo. Y cada que habla de creer o no creer, es hopisteuon, son participios presentes. Todos estos son participios presentes. Es decir, la acción es continua, 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 continua. Estás decidiendo todos los días estás optando. Entonces, ¿qué determinación? Pues ninguna. Está este artículo, esta es la penúltima, ya estoy terminando, la penúltima, falta otra y acabo. Les decía que Segala también va a hacer una revisión de estas cuestiones y sin darse cuenta, yo creo que en ese artículo del 68, pues ya empieza a tocar estos temas, pero ya en este artículo del 97 ya se mete derecho a esta situación de la relación entre la literatura joánica y Qumran, al tema de este dualismo antitético. Y aquí yo lo confronto con Trumbauer y con esto ya me acerco a la conclusión. Orígenes fijos, dualismo precedente o dualismo consecuente, porque en esa visión de los orígenes fijos, el dualismo es precedente. Tú ya eres lo que eres y no vas a cambiar. Tú te quedas en este lugar de la pirámide. Dice esta frase que quise citar a la letra. Dice, de aquí se deduce, se evidencia que para Juan el hombre está y permanece en la oscuridad hasta que no brilla sobre él la luz de Jesucristo y no la recibe en la fe. Esta luz, según el prólogo, ilumina a todo hombre, aunque no diga, pues, cómo lo hace. Fíjense, este es un detalle que habla del universalismo. No brilla para algunos, brilla para todos, brilla para todo hombre. Es decir, no para esta estirpe elegida, no para este grupito de elegidos que está destinado a la salvación. Esta frase del versículo 9 ya es una afirmación de que no existe una humanidad preclasificada, sino una humanidad abierta. Aquí nos damos cuenta que Segala no se quiere meter a comentar este versículo que da para mucho en esta antropología de cómo ve el cuarto evangelio a la humanidad. El cuarto evangelio no ve a la humanidad dividida en especies de personas, de arriba, de abajo, de un lado, del otro. Los ve como una humanidad que recibe, que está abierta a este encuentro. En todo caso, la verdad divina y el bien ético son identidad, se identifican en Jesús. Y es solo en el confronto, en la
confrontación, en el encuentro con Él, que se resalta la luz, luego la tiniebla en su negatividad, se descubre el mal. Esto de que hasta para hacer un examen de conciencia necesitamos la gracia de Dios, hasta para conocer nuestros pecados necesitamos la fe. Que Dios me ayude y me dé conocimiento de mis pecados. Sintetizando la diversidad del cuarto evangelio con Qumran, se puede decir que el dualismo joánico es consecuente al encuentro con la luz, mientras que el de Qumran es originario y se radica desde la creación del mundo, donde los dos espíritus, algo que no hay en Juan, pero sí en Qumran, el espíritu de la luz y el espíritu de la oscuridad, pues se enfrentan. Es lo que nos enseña el cuarto evangelio y el Nuevo Testamento, es que es la escatología la que nos hace reelaborar la protología, que es la cristología la que nos ilumina quién es el hombre, que el ser humano está abierto a esa gracia, y el mejor ejemplo es el Verbo encarnado, que no hay una humanidad que esté cerrada a esa acción. La diferencia más radical es que uno precede a la historia humana y la determina en su dualismo, en un modo misterioso que se revelará solo hasta el final de los tiempos, como muchas obras apocalípticas, apócrifas, bueno, fuera del Nuevo Testamento lo presenta. Mientras que en el pensamiento joánico, el dualismo surge a la venida de Jesús, que es la peculiaridad del Apocalipsis de San Juan, en donde ya el final de los tiempos es introducido por la Pascua. Y aquí termino. Empecé con Attridge, que nos ponía delante de esta lectura, que quería resaltar que el cuarto evangelio es una oda a la libertad del hombre, a la responsabilidad humana, y no tanto una visión así pesimista, determinista de la condición humana. Y ahora lo confronto con lo que hemos visto y lo concluyo. Un esquema rígido, determinista, que no deja espacio a la responsabilidad humana. Esa no es la antropología que maneja el cuarto evangelio. Este evangelio proclama que es posible mantener la soberanía divina, que hay un plan de salvación, ¿sí? Que Dios, como dice Pablo, nos ha destinado al Cristo, pero deja espacio a la libertad y a la responsabilidad. Que Dios predetermine un plan no significa que predestine el final de cada individuo, sino que cada uno habrá de confrontarse. Y uno de los detalles que más resaltan en esta obra del cuarto evangelio es ese afán persuasivo. Hay, de hecho, autores que dicen, el evangelio de Juan es una obra persuasiva. Yo te quiero convencer. Dice, todos estos signos fueron escritos para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esa primera conclusión del evangelio de Juan nos deja claro que toda la obra es como una persuasión. Quiero convencerte, quiero llevarte a la fe. Entonces, si tú me quieres persuadir y me quieres llevar a la fe, es porque soy capaz de llegar a esa fe, que no estoy predeterminado a la incredulidad. ¿Son compatibles persuasión y predestinación? Pues claro que no. Yo no persuado a una persona que sé que no va a cambiar, pero si yo trato de persuadirte y llevarte a la fe, es porque te creo capaz, porque sé que puedes optar por esto. ¿Realmente Nicodemo no puede? ¿O más bien no sabe cómo? Es lo segundo. Cuando Jesús le pone la parábola del Espíritu, es ahí donde está la respuesta. Y él dice, no entiendo cómo puede ser esto. Tú eres maestro de Israel y no lo sabes. No sabes de esos huesos secos. No sabes de esos huesos secos a los que le pregunta Yahvé al profeta, hijo de hombre, ¿tú crees que pueden vivir? Y aparece toda esta parábola del Espíritu que vuelve a llenar de carne y de vida a Israel.
lo llama Attridge el reseteo del espíritu. Sí, no hay metanoia, pero hay una acción del espíritu que crea un nuevo principio en el hombre. Un nuevo principio que ya no es la carne, es el principio de la gracia, del don de Dios. No hay metanoia, pero hay este nacimiento. Y el mejor ejemplo de que esto es posible, de que no hay determinismo, es el capítulo 9 de Juan, en el que por casualidad, pues Strumbauer no se mete. Este capítulo que tiene muchos contactos con Juan 3, todo el vocabulario de la luz, del nacimiento, etcétera, y que nos presenta este tránsito, este movimiento, este nacimiento, era ciego desde el nacimiento, y que al final sí creo, llega a este paso que da. Hago ahí una referencia al padre Molat, Donatien Molat, porque en su obra Giovanni Maestro Espiritual, Juan Maestro Espiritual hace un comentario de cómo el Evangelio de Juan te pone los casos más difíciles. Tenía 38 años paralítico, era ciego desde el nacimiento, tenía 4 días en la tumba, es decir, era paralítico, ciego y muerto. Dice el padre Molat que esa exageración es para mostrarnos cómo de las situaciones más imposibles que te imaginas, Dios es capaz de obrar su salvación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Fue formidable la conferencia, la exposición, el planteamiento del Evangelio con vistas a diversas vietas de interpretación para tratar también de la conversión del misterio del amor. Empezando y terminando con esto, me encanta la introducción de la apocalíptica. Usted sabe mejor que yo de la verdad de esto, pero sí es una de las luces que sí yo también tengo. Comparto contigo. Oye, Carlos, antes de abrir para nuestros colegas, nada más me viene a mente el Nicodemo, tu amigo Nicodemo. Su nombre quiere decir algo y luego él aparece 3 veces en el Evangelio y una vez está de noche. La hora en el reloj es de noche. La segunda vez encontramos a Nicodemo dentro de un grupo de gente y él está haciendo una débil intento de abogar a favor de Jesús. Y luego, al final, tenemos a Nicodemo en la plena luz del día, porque no hay oscuridad en torno a la crucifixión, pidiendo en el cuerpo de Jesús, el cuerpo crucificado y muerto. ¿Quieres decir algo respecto a tu amigo Nicodemo? Ops, ¿dónde está? Gracias. Sí, gracias, padre. Es un personaje único, porque es ahí donde tenemos que obedecer más a criterios narrativos que a criterios ya de una cierta concepción y histórico-teológica del cuarto evangelio. Uno de los grandes aportes que ha hecho un poco la narratología es ver el perfil de un personaje individual o colectivo a lo largo de un relato. Pongo, por ejemplo, el perfil de los judíos, el perfil de los fariseos. No podemos desde entrada clasificarlo, habría que ver ese recorrido. Pero esto solamente se puede hacer con personajes que tienen varias apariciones. Si la aparición de un personaje es única, pues nada más tengo ese momento para juzgarlo.
Ahí es donde está lo interesante de Nicodemo, y me parece que es un personaje tristemente muy maltratado por la exégesis joánica, porque pues sí, todos hablan del ciego de nacimiento, pero aparece una vez. Todos hablan de la samaritana, aparece una vez. Y todos una vez. En cambio, Nicodemo aparece a lo largo del camino. Entonces, cualquier cosa que digamos de él tiene que partir de ese dato. No te puedo juzgar por un momento. No te puedo juzgar por un encuentro. Tengo que ver tu recorrido y saber que ese recorrido, pues no voy a saber su final. Puedo saber en dónde terminaste parado a lo largo de este relato. Y aquí está muy interesante lo que usted dice. Sí, hay pocos que lo defienden, pero hay algunos que sí lo dicen. Hay un itinerario, aparece así, luego como que, ay, con cierto temor, defendiendo, y luego al final, y pobrecito, al final como quiera lo trapean algunos diciendo que al enterrar a Jesús es que no creía en la resurrección. Pues si ni los discípulos estaban esperando la resurrección. Si ni ellos lo estaban esperando, pues yo creo que Nicodemo tampoco estaba en este plan, porque hay un artículo muy famoso de un americano, creo que es Denis Silva, Nicodemus and His Spices, se llama así, en donde su interpretación es plenamente negativa, decir que al envolver en las vendas a Jesús, lo estaba atando a la muerte. Esto, a ver, espérate, ¿verdad? Tranquilo, o sea, hay más elementos, porque pues está el elemento de la mirra y el aloe, que solamente aparecen en el Cantar de los Cantares, con el Mesías esposo. Está el huerto de David, David y la tsunamita, el huerto del sepulcro nuevo, donde hay más elementos. El punto es cuando tú te focalizas. Entonces, ¿dónde deja el relato a Nicodemo al final? Esa es la pregunta. ¿Dónde lo deja? ¿Lo deja ya como discípulo? ¿No lo deja como discípulo? Aquí es donde es bien interesante el comentario que usted dice de la luz del día. ¿Por qué? Porque lo que sabemos a nivel cronológico es que pues todavía no empezaba el Shabbat. Estaban en la Parasheve. Todavía no llegaban las 6 de la tarde. Aquí se conecta con todo el detalle de la cronología joánica de ser el día de la preparación. Quiere decir que ese día después de las 6 de la tarde, todo buen judío tenía que regresar a casa a comer el cordero pascual. Y yo creo que Nicodemo no regresó a comer el cordero pascual. ¿Por qué no regresó a comer el cordero pascual? Porque tocó un cadáver, porque incurrió en impureza. Es algo que al único que se lo he oído así señalarlo es no a un, bueno, sí a un biblista, también Enzo Bianchi de la comunidad de Bosé, en una meditación no exegética, pero yo no había reparado en el hecho de cómo el texto joánico dice que los fariseos y sumos sacerdotes no quisieron entrar al pretorio. No quisieron entrar al pretorio porque iban a incurrir en impureza. Y pues si incurrían en impureza no tenían tiempo para purificarse y cenar la Pascua. Esa notita de ahí del capítulo 18 nos ayuda a entender la trascendencia de lo que hizo Nicodemo al pedir un cadáver, al entrar en contacto con una tumba y automáticamente incurrir en impureza. En pocas palabras te estoy diciendo, a mí ya no me interesa celebrar esa Pascua. A mí me interesa darle una sepultura a el rey de los judíos. Hasta ahí podría llegar su comprensión en ese momento, pero creo que ahí lo presenta en otro horizonte de vida. Y por último, recordar que de las obras de piedad de los hebreos, hay un artículo de Miguel Pérez Fernández, este español que está muy dedicado a las cuestiones de los escritos rabínicos. Dice que así como los cristianos católicos tenemos nuestras obras de misericordia, existen las obras de misericordia hebreas, y que es muy interesante darse cuenta cómo el Evangelio de Juan empieza con la primera obra de misericordia y con la última obra de misericordia hebrea.
Y la primera obra de misericordia hebrea la practica Jesús, asistir a los esposos en sus bodas. Y la última obra de misericordia la practica Nicodemo, enterrar a los muertos. Entonces, ahí hay también un mensaje para este mundo hebreo que está llamado a hacer la verdad. Hacer la verdad es practicar la misericordia. ¿Qué le dice Jacob a José? Le dice, haz la verdad conmigo. No me dejes en Egipto, llévame a Canaán. Es decir, entiérrame en la tierra de mis antepasados. Es ahí, en hebreo dice hacer la verdad y es lo que dice al final del diálogo con Nicodemo. Todo el que hace la verdad viene a la luz. Lo que Nicodemo hace al final es la verdad, como se lo pidió Jacob a José. Haz la verdad sepultándome. Gracias. Muchas gracias, Carlos. No. Tenemos algunos minutos. Vamos a tener la próxima ponencia a las 12:20, pero si alguien quiere conversar con Carlos o dirigirle una pregunta, con toda confianza. ¿Hay alguien por ahí? Levanta la mano. Tenemos aquí a Carmen Fraga. Le voy a reactivar el audio. Aquí está Carmen. Adelante, Carmen Fraga. Creo que no. Se oye algo, pero a lo lejos, pero no tan claro. Ella no. Aquí está abajo. Allá está abierto. Sí. Me emociona escucharte esto último, sobre todo, cómo el Evangelio de Juan nos lleva, podríamos decir, de luz en luz hasta contemplar la verdadera luz. Y pues te agradezco muchísimo tu intervención. Gracias. Uh-huh. Y está en el último capítulo, dice, era ya para el amanecer, dice el 21, el proí, que es un concepto en griego medio también intraducible para nosotros. Ese momento justo en donde la oscuridad se transforma en luz. Ese es el momento en el que están pescando. Y pues es como una ilustración de cómo pues hay momentos de oscuridad, tristeza, lo que se transforman en momentos de luz por una presencia, por una intervención. Muy bien.